Bienvenidos a Razón de Estado. Para la entrevista de hoy tenemos a los licenciados Philippe Chicola, director del área política de nuestra fundación, y al licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Cuando en esta casa aspiramos a aportar luces, datos y contrastes sobre temas complejos, consideramos que podemos hacerlo con más efectividad si tenemos una plática entre quienes formamos parte del equipo de nuestra fundación. El equipo dedica tiempo a la investigación y se hace un esfuerzo importante por comprobar la información. La pandemia, sus consecuencias humanas, sociales, económicas y políticas están impactando al mundo de manera brutal, especialmente a la América Latina y especialmente a países como Guatemala. Y la promesa que se ha hecho de que con las vacunas terminará la pandemia pone grandes niveles de presión a los países que cuentan con pocos recursos humanos y financieros para conseguirlas. Hoy, a través de esta entrevista, queremos compartir con ustedes datos y análisis que tienen que ver con el impacto positivo que están teniendo las vacunas en los países del occidente desarrollado, donde ya se vacunó por lo menos el 50% de la población. Uno de los datos que no sorprende, pues es el resultado del sistema, es que los países capitalistas desarrollados, los mismos que tienen democracias liberales, que respetan la división de poderes y el Estado de Derecho, son los que van avanzados con la vacunación y con mucho éxito y con buenos resultados, al extremo que sus economías están casi totalmente abiertas otra vez. Estos países capitalistas con democracias liberales, el primero, Estados Unidos, están regalando vacunas a los turistas que llegan a visitarlos, que son muchos, y empiezan a regalar también cantidades millonarias de vacunas en otras geografías. Estas son tan solo algunas de las virtudes que ofrece la libertad. Licenciado Ortiz, la baja o la caída en las cifras de muertes y contagios en países que han alcanzado altas tasas de vacunación son contundentes. En Estados Unidos, que ha vacunado con ambas dosis a más del 45% de su población y al 56% de su población mayor de 18 años, ha visto que los contagios han caído 91% entre enero y finales de mayo y las hospitalizaciones han bajado un 81%. Israel ha vacunado el 60% de su población y la mortalidad ha caído exponencialmente desde febrero a casi 0 muertes diarias. ¿No es esto evidencia suficiente para los escépticos sobre las vacunas? ¿Qué tal? Sí, totalmente. Yo creo que estas de alguna forma confirman la eficacia de la vacuna y creo que deberían servir como reflexión para quienes han mostrado su escepticismo a la vacunación, porque es muy importante que ocurra la vacunación. Ya mencionaba los datos de Estados Unidos e Israel, que son las dos naciones más conocidas por su rápido avance en la vacunación, pero también lo vemos en otros países que quizás no han alcanzado los niveles de vacunación de Estados Unidos e Israel, pero vemos países como España, como Francia, como el Reino Unido, que están cerca de esos umbrales en los que también ha caído dramáticamente la mortalidad. En España las muertes han caído 91% desde que se, digamos, incrementó la vacunación. Muchísimo. Entonces, sí, prácticamente todos los países de primer mundo, los países desarrollados que están avanzando en la vacunación, contestentemente están mostrando que sus niveles de contagios, pero sobre todo, y esto es lo más importante, que los niveles de hospitalizaciones y de muertes están cayendo. Aun y cuando algunas personas vacunadas lleguen a contagiarse, lo que estamos viendo es que es muy raro que lleguen a morir o a llegar a hospitalizaciones, y eso es lo que permite reabrir las economías más rápido. Licenciado Chicola, desde hace unos días, California y Nueva York han sido los primeros estados en levantar la mayor cantidad de restricciones. Hay que decir que Nueva York ha vacunado con al menos una dosis al 70% de su población adulta. Este importante estado de la Unión Americana, que fue golpeado por la pandemia, anunció que se acabaron los controles de temperatura corporal para entrar a centros comerciales o edificios. Los cines ya no tendrán que reducir su aforo y podrán habilitar todos sus asientos, al igual que los restaurantes. Ya no tendrán que separar sus mesas 6 pies como antes. ¿Qué lección nos dan estos estados? Bueno, yo creo que estos estados están evidenciando que existe una relación directa entre el grado de porcentaje de la población vacunada con el retorno a la normalidad.
California, hay que mencionarlo, fue el estado en Estados Unidos que implementó las medidas restrictivas más agresivas a lo largo de la pandemia. Incluso todavía a finales del 2020, principios del 2021, California tenía restricciones muy severas a una serie de actividades, incluyendo al aire libre. El que las estén levantando cuando en California hay alrededor del 54-55% de vacunados, por lo menos con una dosis, ahí es una clara evidencia que las autoridades de salud, tanto a nivel estatal como a nivel federal, consideran que ya se ha generado suficiente inmunidad de rebaño, que es lo que se aspira vía la vacunación, como para impedir una fácil transmisión del virus. Entonces, lo que se está evidenciando es que aquellos países, aquellos territorios que están logrando vacunar a más del 50-60% de su población, son aquellos que pueden regresar a las actividades con la normalidad, tal y como estaba antes de marzo, febrero de 2020 que sobrevino la pandemia. Creo que aquí es donde estamos viendo que la receta global para ponerle fin a esta pesadilla de ya casi 18 meses pasa necesariamente por la inmunidad de rebaño, y la ruta más efectiva que ha mostrado la ciencia es precisamente la vacunación. Lee Cortés, Israel nos ofrece un experimento en curso. Como hemos dicho, ya ha vacunado el 60% de su población. Desde abril, el uso de la mascarilla no es obligatorio en espacios abiertos. Desde el 1 de junio levantó otras restricciones, como los pases verdes, un sistema que identificaba a las personas vacunadas para entrar a ciertos lugares. Hoy solo mantienen obligación de usar mascarilla en ciertos espacios cerrados y en el transporte público. Hasta este momento, el levantamiento de restricciones no ha representado aumento de contagios. ¿Se puede decir que Israel ya superó la pandemia? Esa es una buena pregunta. Yo creo que mucha gente lo piensa. Hay que decir que Israel tiene un detalle importante. Israel comenzó a vacunar más rápido antes que otras naciones. Fue probablemente el país más inteligente en darse cuenta que podía acceder a la vacuna con anterioridad. Ya para febrero había vacunado el 40% de su población, y ya desde el mes de abril, esto es bien importante, a diferencia de otros países, incluso Estados Unidos, ya en abril había días que tenían 0 muertes por COVID, algo que pocos países del mundo pueden presumir. Así que se habla mucho de que Israel ha superado la pandemia. Quizás el único comentario que yo haría es que se estancó la vacunación, llegó al 63% y se ha estancado. Y lo que se está hablando ahora mismo es que para alcanzar inmunidad de rebaño, dadas las nuevas cepas que son más contagiosas, probablemente hay que llegar a un 80 o 90% de vacunación. Entonces, el escepticismo no permite que se termine de cerrar esa brecha todavía. Okay. Licenciado Chicola, otro tema que es complejo y que tiene que ver con lo que dice Lee Cortés es que los virus mutan, y estas mutaciones pueden volverlo más contagioso y o más mortífero. La variante Delta, identificada por primera vez en la India, es 50% más contagiosa que la variante original y entre el 40 y 80% más contagiosa que la variante identificada en el Reino Unido. Hace algunos días o semanas se empezó a escuchar algo sobre la variante Delta Plus, que tiene que ver con la de la India. ¿Pueden las variantes del virus hacer que los países vacunados retrocedan en los planes de volver a la normalidad de acuerdo con las proyecciones que conocemos? ¿Y cómo quedan los países no vacunados frente a las variantes del virus? Bueno, todavía hay una investigación en camino respecto de la relación que existe entre la efectividad de las vacunas versus las nuevas variantes que se han identificado. Por ejemplo, previo al surgimiento de la variante Delta, se estimaba que la vacuna de Pfizer tenía 95% de efectividad, Moderna 94%, Sputnik 91%, AstraZeneca rondaba en torno al 88%, pero con el surgimiento de la variante Delta se está estimando o existe la posibilidad que la efectividad de las vacunas se reduzca entre un 5 y un 15%. Como les digo, los datos todavía son variables porque hay todavía un ejercicio de investigación. De confirmarse que las nuevas variantes del virus provocan una reducción en la efectividad de la vacuna, eso no quiere decir que la vacunación sea inefectiva, no, simplemente lo que tendría que ocurrir es que un porcentaje más alto de la población se tendría que vacunar para alcanzar ese grado de inmunidad de rebaño. De ahí es donde surge la teoría de que si las variantes Delta
y Delta Plus son más contagiosas, habría que alcanzar hasta un 80-85% de población vacunada para poder regresar a la nueva normalidad. Pero como digo, todavía la investigación está en camino. Ahora, lo complejo es para nuestros países, que vamos muy atrasados en la vacunación, porque la variable Delta y sobre todo la Delta Plus está demostrando que es muy contagiosa y que particularmente está ampliando el número de contagios, sobre todo en zonas rurales, que eran territorios en donde la pandemia no había afectado, donde el número de casos y el número de fallecidos no había sido tan alto como las concentraciones urbanas. Entonces, creo que para países en vías de desarrollo, América Latina, Asia, África, que vamos atrasados en la vacunación, las nuevas variantes sí generan una nueva amenaza en el sentido de que ahora las poblaciones rurales con menos accesos a servicios de salud son las que podrían verse más afectadas por el surgimiento de estas mutaciones. Ya. Cabe decir que en Fundación Libertad de Desarrollo llevamos semanas investigando estos datos, cruzándolos y verificándolos de diferentes fuentes. O sea, no son ocurrencias, en este caso, de ustedes o de la Fundación, y por eso es que consideramos que esta entrevista pues, puede dar un aporte importante para aclarar estas dimensiones de la etapa de la vida que estamos viviendo con la pandemia. 2 o 3 preguntas que vienen con respuestas rápidas, por favor, que tenemos 2 o 3 al final que me gustaría mucho que las cubramos. Lic Ortiz, América Latina, ya lo mencionó Lic Chicola, vemos un ritmo de vacunación disparejo, mientras países como Honduras o Guatemala no alcanzan a vacunar ni al 5% de su población. Costa Rica ya está por el 20% y Chile por el 60%. ¿A qué se debe esto? ¿Es que las farmacéuticas ponen condiciones muy difíciles para países pequeños y de bajos recursos o es lentitud de algunos gobiernos? Bueno, realmente la respuesta correcta es un poco de las dos. Por una parte, sí es cierto que nos cuesta a los países más pobres comprar vacunas de forma más eficaz y por eso incluso los países de América Latina que lo están haciendo mejor no se comparan con los países ricos. Ahora bien, sí es verdad, por otro lado, que algunos gobiernos han sido más lentos que otros y estar como gobiernos como el nuestro, como Honduras, que todavía están por el 5% de la vacunación, sí es atribuible a la ineficiencia de algunos gobiernos en concreto, que no han sido capaces de diversificar su portafolio de forma eficaz. Claro. Lic Chicola, hablemos de Guatemala y del comportamiento de la pandemia. En julio de 2020 se vivió un primer pico de contagio. Luego, la segunda ola fue consecuencia de las fiestas de Navidad y recientemente se supone que la tercera nos la trajo Semana Santa. Sin embargo, en los últimos 15 días se ha visto un repunte en el número de contagios. Estamos atravesando una cuarta ola de contagios. No hemos celebrado vacaciones, feriados o fiestas. ¿Qué nos dice este repunte de contagios sobre el comportamiento de la sociedad guatemalteca frente a la pandemia? Sí, podemos decir que a partir más o menos del 5 de junio se empezó a mostrar una tendencia muy acelerada al alza en el promedio móvil de contagios. El promedio móvil nos permite evaluar semana a semana cómo se comportan los contagios. Incluso se está llegando a niveles similares de contagios a los de la tercera ola, la ola post-Semana Santa. El hecho de que no haya habido ninguna fiesta, celebración significativa, asueto o descanso, lo que nos dice es que esta ola reciente está más asociada a un descuido generalizado de la población. Yo creo que aquí es bien importante que en ausencia de una vacunación masiva como la que nos falta en Guatemala, la receta de seguir utilizando los mecanismos de la mascarilla, de la higiene, limpieza de manos, distanciamiento social, es la única forma de evitar contagios. Y ahí creo que un llamado a que la ciudadanía volvamos a asumir la responsabilidad de mantener siempre el cuidado y la responsabilidad. Claro, hay cansancio, hay desesperación, la gente está aburrida de este rollo y ojalá que pase pronto. Lic Ortiz, una respuesta breve para esta pregunta. Recientemente en Honduras, un estudio de opinión pública realizado en cascos urbanos identificó que casi 1 de cada 4 hondureños no desea vacunarse. Si bien no hay estudios similares sobre Guatemala, se puede calcular o proyectar el número de personas en nuestro país que no se vacunarán o que no querrán vacunarse. ¿Cómo reducir la desinformación y el temor entre la población respecto a la vacunación? Es cierto, no hay encuestas, pero sí hay reportajes que han hecho algunos medios de comunicación locales que están mostrando que sobre todo en zonas rurales y en el interior del país hay mucha desconfianza. Yo no creo que los números podrían ser parecidos a un 20% como en Honduras. Creo que lo más importante aquí es que el gobierno entienda el problema e inicie una campaña de información, sobre todo también que la canalice en las distintas lenguas mayas, porque lo que estamos viendo es que
Mucha gente lo que está diciendo es que le da miedo a la vacuna por los efectos secundarios u otras razones. Entonces creo que sí hay un margen todavía bastante amplio para que el gobierno pueda hacer una campaña de concientización. Creo que todos los sectores están anuentes a apoyar en ese sentido, ¿no? Ya, he visto estudios que dicen que al final el 25% de la población del mundo podría terminar no vacunada y de ellos, digamos, el 15% más o menos lo habrán hecho por decisión propia. Veremos, esos números están por verse. Lic Chicola, según datos de esta organización que se llama Our World in Data, en Guatemala un 3.2% de la población mayor de 18 años ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, nuestro país sufre por los retrasos en el envío de las vacunas Sputnik principalmente y por nuestra accidentada interacción con el mecanismo COVAX. En términos estadísticos, ¿cómo va el proceso de vacunación en cuanto a la relación del número de dosis disponibles frente al plan original de vacunación? ¿Cómo se vislumbra el futuro de corto plazo respecto al plan de vacunación? Si cuantificamos todas las vacunas que han venido a Guatemala, hasta el corte de caja del 20 de junio, a Guatemala han entrado 1.020.800 dosis, lo que alcanzaría a vacunar a alrededor de 514,000 personas. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos a ver la priorización que se hizo a inicios de año del plan de vacunación, la primera fase, que eran trabajadores de salud, eran 135,000. En teoría, esos trabajadores ya están vacunados. El problema es que ahora los adultos mayores de 50 años suman alrededor de 2.2 millones de personas. Entonces, donde simplemente el programa de vacunación se está quedando atorado, es que no podemos avanzar en esa vacunación de personas entre 50 y 60 años porque simplemente el flujo de vacunas no está llegando al país con la celeridad del caso. Y hasta que no se mejore el flujo de vacunas al país, no vamos a poder terminar la fase 2, que es mayores de 50 años, y avanzar a las fases 3 y 4, que ya son las fases en donde se van a incluir trabajadores esenciales en la 3 y el resto de la población de 18 a 50 años en la 4. O sea, hoy a duras penas no logramos ni vacunar a una tercera parte de las personas contenidas entre 50 y 60 años. Ya, me quedan dos preguntas que van para los dos y harán falta respuestas muy breves. Lic Ortiz, primero, conforme las semanas han pasado, vemos un incremento en el número de guatemaltecos que han buscado la opción de la vacuna en el extranjero. Al principio fue el turismo médico hacia Estados Unidos, pero en días recientes estamos viendo un incremento del número de personas que están viajando a Tapachula, México. Con este proceso de buscar vacunas en el extranjero, ¿qué tanto puede contribuirse a cerrar gradualmente la brecha de vacunación en nuestro país? Yo creo que es muy simple. 1 de cada 2 guatemaltecos es pobre. Entonces hay un límite a la cantidad de gente que se puede ir a vacunar a Estados Unidos o México. Entonces creo que sí va a ser una suerte de válvula de escape, pero de ninguna forma va a ser una solución para cerrar la brecha. Nos va a quedar un ancho muy grande de población que no puede costearse esos viajes. Lic Chicola, un comentario sobre esa pregunta en 10 segundos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la opción, sobre todo Estados Unidos, está reservada a segmentos A, B y C1, y la opción de Tapachula creo que es más geográfico para las poblaciones que viven en el occidente del país. Ya. Para usted mismo, Lic Chicola, al inicio del proceso de vacunación se mencionó la posibilidad de que el sector privado buscara acceder a vacunas y ponerlas a disposición de la población como un complemento al esfuerzo gubernamental de vacunación. En un caso similar a lo que ocurrió en 2020 con las pruebas de COVID. ¿Qué tan realista es esta alternativa? ¿Qué tan deseable es? ¿Y qué tendría que ocurrir para hacer efectiva esa alternativa, una alianza público-privada? Es muy deseable porque al final lo que necesitamos es que existan vacunas disponibles para las personas que se quieran vacunar. ¿Dónde están las complicaciones de la ruta privada? Primero, que no todas las farmacéuticas internacionales le venden a privados. Creo que serían farmacéuticas rusas o chinas, sobre todo, las que podrían vender vacunas a privados. Y segundo, se necesitaría, digamos, el marco regulatorio para esto. Yo creo que el primer reto, que es conseguir un proveedor internacional, bueno, eso habría que dejárselo al sector empresarial. El tema regulatorio es donde yo creo que el gobierno ha cerrado la puerta, y yo creo que debería de explorar la posibilidad de permitir la vacunación privada, porque sería una forma también de ir desfogando toda la presión que se está generando sobre la vacunación pública, que como lo hemos platicado, va muy lento porque simplemente las vacunas no están viniendo al país. El problema es tan grande que no tendremos otra alternativa. Ojalá lo veamos pronto. En 10 segundos, Lic Ortiz, ¿algún comentario sobre este tema?
Yo estoy de acuerdo con Philip. Lo único que no puede pasar es que se abra lo privado y que lo público falle. Eso es lo que creo que hay que procurar que no ocurra. Ok. Bueno, pues gracias a los dos, sin duda alguna, la pandemia sigue. La solución, que no es solución, pero por lo menos nos compra tiempo, es seguir con la trilogía de mascarilla, distancia y libertad, porque eso es lo que con seguridad por lo menos nos permite dar la batalla. Señores, gracias a ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.